Bom, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos abrindo aqui o segundo dia do congresso, do primeiro colóquio macro filosófico, Giro Cultural, Perspectivas Contemporâneas. Essa mesa é intitulada Filosofia, Cultura e Religião, e conta aqui com o professor Sérgio Dimas, a professora Karine Salgado e o professor José de Magalhães. Eu gostaria de, primeiramente, pedir licença pelo professor José Luiz, que disse que vai ter que se ausentar um pouco, pois tem uma outra reunião agora durante o congresso, mas voltará oportunamente para as discussões, para os debates nossos, espero antes do debate. Bem, sem mais delongas, eu gostaria de introduzir aqui o professor Sérgio Dimas, que começará as exposições aqui. O professor Sérgio Dimas é doutor em Filosofia pela Universitat de Barcelona, onde foi o primeiro doutor formado pelo professor Dr. Gonçalo Maios. Ele é professor de Filosofia e integrante do Liceu Maragall, de Barcelona. E vai falar, a fala tem o título de Identidade, Cultura e Diálogo. Professor. Gostaria de falar em português, mas ainda não posso. Vou falar em espanhol desta vez. Prometo que se vocês me invitam outra vez, vou falar em português. Voy a Voy a intentar presentar las tres líneas de investigaciones en las que llevo trabajando 20 años en 15 minutos, lo cual es todo un reto, pero es el tiempo que tenemos en la mesa redonda. En primer lugar voy a hablar del pensamiento dialógico, que fue el tema de mi tesis doctoral en filosofía y de mi tesis de máster. Voy a hablar también de la teoría de la modernidad, la modernización y la globalización, que fue el tema de mi primer libro, y de mi otro máster en Relaciones Internacionales. Y voy a hablar de cultura y civilización, que es una línea de trabajo en la que estudio ahora, sociología de la cultura, la literatura, las religiones. Y vamos a ver cómo se relaciona todo esto con el giro cultural y con las investigaciones de nuestro grupo Cultura, Historia y Estado, tanto del grupo de Barcelona como el grupo. Pues empiezo hablando de la cuestión de la identidad. Cuando me presento, cuando me preguntan quién soy, me preguntan los españoles, en el resto de España, soy alguien que ha nacido en Barcelona, por tanto soy un catalán para los españoles. Cuando estuve en Rusia dando clases, era un español que venía de España. Cuando trabajaba en la escuela, para mis alumnas era un viejo. Para los amigos de mi padre soy un joven. Para los camareros que me ven trabajando con papeles y ordenadores, soy un intelectual. Y todo eso es cierto, ¿no? Es una suma de identidades colectivas, que es la manera en que muchas veces nos definimos. Somos hermanos, somos hijos, somos estudiantes, somos paulistas, brasileños, latinos, y todo a la vez. Y al mismo tiempo son todas identidades relativas, en función del otro que es el que nos mira y el que nos pregunta. Y al mismo tiempo, en tanto que filósofo que está hablando con ustedes y que quieren saber no solo quién, sino qué soy. Soy un tomista, un kantiano, un marxista, que si saben qué soy, ya sabrán qué voy a decir antes de que hable. Eso es lo que
espera un interlocutor, ¿sabe? Poner una etiqueta para poder saber ya qué va a decir. Y ese es precisamente el argumento del pensamiento dialógico. El autor que estudié, que se llama Franz Rosenzweig, explicaba que el nuevo pensamiento, el pensamiento dialógico, consiste en reconocer que necesitamos tiempo para saber lo que el otro va a decir, que lo otro todavía no ha sucedido. E incluso en una conversación de verdad ni siquiera sé lo que yo mismo voy a responder. O sea que la diferencia entre el viejo pensamiento y el nuevo pensamiento, dice Rosenzweig, es tomar en serio al otro y tomar en serio el tiempo. En el viejo pensamiento ya está todo dicho, porque está fuera del tiempo. En el pensamiento donde el ser y el pensar coinciden, la verdad es redonda y es intemporal. Y en el nuevo pensamiento hay espacio para que sucedan cosas nuevas, y hasta que no sucedan no sabemos cómo son. Esta es la primera diferencia entre el pensamiento dialógico y el pensamiento tradicional. Esta idea, que Rosenzweig llama Zeitdenke, el pensamiento temporal, la toma de la crítica que hace el último Schelling a Hegel. El ser, dice Schelling, es unvordenkbar. No podemos pensarlo antes de que ocurra. Pensamiento positivo, dice el último Schelling criticando al idealismo, es a posteriori. Y esto liga con un comentario de un autor que ustedes conocen muy bien, que es Serge Bouarque de Holanda, que en su libro dice: así los positivistas fueron siempre paradoxalmente negadores, no eran positivos, vivían narcotizados por una creencia obstinada en la verdad de sus principios. Es un texto de Raíces do Brasil. Y esto mismo se puede aplicar también al neopositivismo neoliberal, donde ya saben, ya tienen las soluciones para cualquier situación y las aplican, ya saben que hay que hacer la austeridad, ya saben que hay que aplicar el programa, independientemente de la realidad que tengan delante, independientemente de que eso cree más paro, de que disminuya la demanda interna. La teoría funciona siempre, la teoría de estos falsos positivos, que decía Bouarque de Holanda. Otro ejemplo también de otro brasileño genial de a dónde lleva esta creencia obstinada en los propios principios, que no está dispuesta a dejarse sorprender por la realidad. Me parece que es otro libro que todo el mundo conoce aquí, que es O alienista de Machado, donde tiene ya su propia definición y no le importa lo que se vaya encontrando, porque la va aplicando a todos los casos de manera no solo obstinada, sino al final demente. Bueno, siguiendo con esta idea de la diferencia entre qué y quién, esta diferencia antes del pensamiento filosófico, la primera vez que aparece el descubrimiento del otro como un tú, es naturalmente en la tradición bíblica, ¿no? Es el que descubre al prójimo. Y luego será la filosofía la que, meditando sobre la implicación de este pensamiento, lo redescubra, y es precisamente Hermann Cohen, después de haber sido el pensador neokantiano de la escuela de Marburg, que ustedes ya conocen, después de eso trabaja en la Academia del Judentum y escribe La religión del Vernunft, que es un estudio sobre el significado filosófico del judaísmo. Y allí hace la diferencia entre el Mitmensch y el Nebenmensch. O sea, el hombre como miembro de la humanidad, y en ese sentido somos todos
iguales, y el hombre ante Dios. Y en ese sentido somos cada uno único para Dios. La relación es la correlación que llama Cohen, que es la de un único frente a Dios. Esta idea la vuelve a utilizar también Franz Rosenzweig, que era discípulo suyo, que también hace la diferencia entre el hombre como self, como un individuo que pertenece a la serie de los individuos, y el hombre tanto que tiene alma, que es algo también único. Esta distinción a nivel... Bueno, esta idea del otro liga en términos normativos con otro concepto muy importante, que es el de la fraternidad y el de la paz como proyecto utópico en el sentido normativo de utopía. La idea de fraternidad también nace con los profetas judíos y es recogida por el cristianismo, y está ligada a una ética del cuidado por el más frágil, por la viuda y el huérfano, que son los símbolos bíblicos del más frágil, que son símbolos que luego retomará Levinas en su teoría. Estos elementos personalistas que encontramos en el pensamiento dialógico judío también están en el personalismo cristiano, y no es casualidad que el personalismo cristiano se formule con más claridad en la obra de Mounier, precisamente por oposición a los totalitarismos. El manifiesto Service du Personalismo es del año 36, y en él Mounier explica la diferencia entre el personalismo, la defensa de la persona, y los dos grandes totalitarismos de aquel momento, que son el totalitarismo nazi y el totalitarismo stalinista. Y Mounier también explica la diferencia entre el individuo y la persona como vocación. El otro gran colaborador de Mounier en Francia es un ruso que está exilado, expulsado de Rusia por Lenin, que es Nikolai Berdyaev, y las fuentes de Berdyaev son también la patrística griega y la reflexión de los padres sobre la idea de deificación, otra vez, de la persona como vocación, como destino. Es un tema que, si me da tiempo, explicaré más adelante. Y ya estrictamente en teoría filosófica, la diferencia entre el individuo como miembro de una serie y la persona es elaborada por primera vez filosóficamente por Schleiermacher. Schleiermacher es además el primero que hace una teoría filosófica de la interpretación, de la hermenéutica y de la traducción. Y no es casualidad, porque todo esto, como verán, si me da tiempo a explicarlo, está relacionado. Traducir quiere decir trasladar las palabras de uno a otro, de una lengua a otra, de una cultura a otra, reconocer las diferencias y encontrar la comunidad. Y al mismo tiempo traducir los pensamientos de uno a otro, saber reconocer la posibilidad de que haya malentendidos, de que incluso dentro de la misma lengua unos y otros empleemos el mismo lenguaje con sentidos distintos. El gran estudioso del Schleiermacher en el siglo XX serán Gadamer y Manfred Frank, son dos autores que han avanzado en esta misma meditación. Y luego otro autor al que he dedicado mucho tiempo y que es el tema de un libro que estoy trabajando ahora, es otro ruso que es Mikhail Bakhtin, que explica también cómo la génesis de la subjetividad se da en el seno de una lengua y de una comunidad, y aquí cambia el orden de los factores, es decir, yo soy antes que un yo, un tú para otros que me hablan, en primer lugar mis padres, y en segundo lugar una comunidad más amplia, pero antes de ser un sujeto he sido
una segunda persona interpelada por otros que me han hablado a mí y me han dicho: tú te llamas Sergio y tú mírame, y ha habido esta relación, en primer lugar amorosa, en segundo lugar de entrada en un lenguaje y en unos valores. Esto liga también con el tema que salió ayer de la dimensión emocional y afectiva de la racionalidad, del que habló la profesora George, y que ha sido recuperado y elaborado por otro de los pensadores que quería presentar aquí, no sé si me dará tiempo, que es Axel Honneth, que es el primero que utiliza la teoría psicoanalítica de Winnicott y de la génesis de la subjetividad en el marco de la familia, para darle una dimensión filosófica, jurídica y normativa en su teoría del reconocimiento. Y un último punto sobre la diferencia entre qué y quién. Otros autores que también han hablado de la identidad, insistiendo en la diferencia entre ser un quién y ser un qué, son este que he citado, Axel Honneth, y Alain Touraine, que también habla de la diferencia entre ser un individuo y ser un sujeto. Es decir, para la sociología también hay dos corrientes. Una es la sociología funcionalista, que habla de los individuos, y otras son estos dos autores que cito, que hacen una crítica de la sociología funcionalista. Y dicen: no somos solo una suma de roles, como diría Parsons, ese sería el moi, el yo de Touraine. Somos también sujetos, somos también creatividad, somos también autonomía, y podemos hacer algo más que lo que la sociedad espera de nosotros, tanto que lo que define a una hija, o lo que define a una maestra, o lo que define a una esposa. Podemos redefinir esos roles para empezar, y podemos además asumirlos o no. Podemos asumir lo que significa ser, por ejemplo, negro en un estado del sur, o podemos decidir no asumirlo y darle otro significado, que es lo que hizo Rosa Parks cuando decidió no sentarse donde tenía que sentarse, sino sentarse, ya saben quién es Rosa Parks, la que empezó el movimiento de derechos civiles con un gesto que cambió el significado de que era ser negro en Estados Unidos. Por lo tanto, hay esta dimensión que tiene un aspecto sociológico y también normativo, que es el aspecto que nos interesa. Y estos dos autores al mismo tiempo tienen una teoría también sobre la modernidad. Es decir, al mismo tiempo están elaborando una crítica de la modernidad, pero no una crítica desde la posmodernidad como la que hacen Lyotard o Derrida, sino la búsqueda de una tercera vía, como la que se habló ayer, de una altermodernidad. Es decir, critican la modernidad en tanto que razón instrumental, porque los sujetos precisamente no son solo instrumentos, sino seres creativos, y la modernidad tiene que dar cuenta de esa dimensión autónoma y creativa. Esta crítica de la modernidad históricamente se ha desarrollado en dos tradiciones, a veces paralelas y a veces convergentes, que es la tradición filosófica y la tradición sociológica. La tradición filosófica empieza con Rousseau, con Kierkegaard, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Freud, hasta llegar a Adorno, Foucault y Zygmunt Bauman. Todos estos autores han criticado aquel aspecto de la modernidad que era reduccionista, que negaba la libertad del individuo, que suponía una visión demasiado parcial de lo que era la racionalidad, y
Y luego hay esta otra crítica que han hecho los sociólogos, analizando también las dos dimensiones de la modernidad y de la modernización, tanto que liberación de las tradiciones y en tanto que con consecuencias también alienantes, ¿no? De la famosa estudio de Weber sobre la separación de las esferas de valor, la secularización y los efectos que esto tiene. Bueno, estas dos críticas enlazan en estos autores que he mencionado, en Honneth y en Turenne, porque los dos reivindican que hay una parte de verdad, hay una dimensión de la modernidad, en tanto que modernización, que empuja a los individuos a convertirlos solo en máquinas, en partes de la rueda de la sociedad, pero hay esa otra dimensión de la modernidad que era liberadora y que tiene que seguir siendo, ¿no? En tanto que era descubrirlos como seres capaces de autonomía. Y ese es el doble sentido que ha tenido siempre el humanismo. Humanismo es una palabra muy ambigua que ha pasado por varias fases, desde Pico de la Mirándola hasta hoy. Por un lado significaba defensa del hombre, de su dignidad, de su potencialidad. En otro momento el humanismo pasó a verlo solo como un ser racional, como un ejemplo del logos, y en ese momento es cuando se convirtió en una razón de hierro, que es una expresión que ha usado el profesor Myers en un artículo suyo muy interesante. Y el momento clave, según algunos autores, es a partir de Herder, cuando se redescubre el ser humano no como sustancia, sino como virtualidad, como ser dotado de la capacidad de inventarse, de dotarse como autonomía y como autocreación. Y esto enlaza con el tema de esta tarde, con la dimensión religiosa, porque hay una lectura teológica también de lo que está haciendo Herder. Hay un autor, un teólogo alemán muy importante, que es Wolfgang Pannenberg, que ve en el gesto de Herder un redescubrimiento de una teoría muy antigua, que es la de la deificatio, es decir, es redescubrir todo el potencial que hay, potencial liberador que hay en la idea del homo imago Dei, en la idea de que estamos llamados a ser como Dios. Es decir, el hecho de que seamos imagen de Dios no es algo dado de una vez por todas, sino que sería una vocación, un destino en el sentido alemán de la palabra, una Bestimmung, algo a lo que estamos invitados, pero es un proceso que tenemos que trabajar. Bueno, ¿cómo enlaza todo esto con el tema del giro cultural y de las reivindicaciones culturales? Muy brevemente, porque estoy siendo esquemático, porque quiero que vean todos los aspectos de los problemas para que vean un poco cómo enlazan y cómo están más relacionados de lo que podría parecer. Ya la casualidad, este giro cultural del que ahora se habla, que explota en los años 80, no es el primero, de hecho es el tercero. Y el primero es también precisamente el de Herder y Schleiermacher. Es esa generación la que por primera vez hace una metacrítica de la crítica ilustrada y le dice, la palabra es de Herder, metacrítica de la razón, y le dice a la razón de Kant que no hay razón pura, que la razón es siempre impura, la razón es lingüística, es histórica, está dentro de una comunidad y que hay que descubrir esa dimensión. Eso lo trabaja Herder, lo trabaja Humboldt, que es otro autor muy importante, muy interesante, y Schleiermacher, que he citado antes. Un segundo momento en el que hay la posibilidad de hacer un giro cultural, pero los autores que lo trabajan permanecen aislados, es en los años de entreguerra, y ahí tenemos a Gramsci, que hace también una crítica del marxismo
de la Segunda Internacional por haber olvidado esa dimensión cultural. Está Bakhtin, que he mencionado antes, que en su momento es un autor marginal, que está desterrado por demasiado religioso. Precisamente ser religioso en la Unión Soviética no estaba bien visto, entonces es expulsado de San Petersburgo a una pequeña ciudad. Da la casualidad que es la misma ciudad donde yo estuve trabajando cuando fui a Rusia. Y Emil Lasch, que es otro autor muy interesante, conocido aquí porque es la inspiración de Miguel Reale, pero mal estudiado todavía, que también trabaja la conexión entre derecho, cultura y valores, y que era un hombre con unas gran potencialidades, pero que murió en la guerra, la Primera Guerra Mundial. Estos dos primeros giros no son desarrollados porque no es la teoría dominante, hay otras teorías, esto lo explicó muy bien ayer el profesor Mayos, que impiden que esto avance. Y el tercer giro es el famoso, el que desencadenan Rorty, Gadamer y la teoría francesa. Y lo importante, y con esto explico ya el final, este tercer giro, ¿por qué este tiene éxito? Porque enlaza con los nuevos movimientos sociales, porque no es solo un giro teórico, sino que además coincide con unas reivindicaciones de grupos que reclaman su reconocimiento de sus identidades de género, de sus identidades étnicas, de sus identidades culturales, y todos estos llamados nuevos movimientos sociales, nuevos que ya tienen 50 años, pero son nuevos por comparación con el viejo movimiento social que era el movimiento obrero. Estos nuevos movimientos plantean la diferencia entre la lucha por el reconocimiento frente a la lucha por la redistribución de recursos. Y son los que demuestran que en una comunidad hay unos derechos individuales y otros que están ligados al hecho de que los individuos forman parte de una comunidad. Y entonces cuando surge el famoso debate del que habrán oído hablar entre liberales y comunitarios. Y aquí otra vez vuelvo a los autores del principio. Hay un momento en el que parece que este es un dilema insoluble, son dos posturas irreconciliables, ¿no? Los liberales y comunitarios. Parece que hay que escoger entre derechos individuales o derechos comunitarios. Y sin embargo, la perspectiva que yo estoy presentando, la de estos autores que estoy introduciendo, Turén, Honeth y otro del que voy a hablar ahora, aparecen como una alternativa a este dilema, como un poco la solución. Se trata precisamente de ver los derechos culturales, es lo que dice Alain Renaud, como parte de los derechos individuales. Y él se basa en la Declaración de Derechos Culturales de la UNESCO del año 2007, que dice que los derechos culturales son derechos individuales. Es decir, junto a los derechos individuales conocidos y ya declarados, el individuo tiene también derecho a que se reconozca su cultura, en la medida en que eso forma parte de los elementos que le enriquecen y que le dotan de posibilidades de formarse y de articular su subjetividad. Y por lo tanto estos derechos nunca pueden oponerse a los otros derechos individuales. No hay contradicción porque no son unos derechos añadidos en otra columna, digamos, a los derechos individuales, sino que no son más derechos individuales. Complementan, enriquecen los que ya conocíamos. Esta es la interpretación de la UNESCO, después de un debate de 10 años, la discusión sobre la declaración de Friburgo duró 10 años. Esta es la interpretación que hace Alain Renaud, que es un filósofo francés que tiene la teoría republicana de los derechos. Y otro autor muy interesante que les recomiendo, que se llama Michel Viborca, habla del triángulo de la diferencia. Y se basa también en este concepto de sujeto de Turén para diferenciar entre el individuo como consumidor
que es el que conocemos por la cultura de masas burguesa, la identidad cultural a la que todos pertenecemos, porque todos formamos parte de diferentes grupos culturales, y el sujeto en tanto que abierto, creativo y autónomo. Es decir, hay un triángulo y todos estos tres elementos están en tensión. Es decir, somos al mismo tiempo consumidores, al mismo tiempo potencialmente creativos y al mismo tiempo pertenecemos a uno o varios grupos y podemos o deberíamos poder entrar y salir de esos grupos. Es decir, esos grupos son positivos en la medida en que nos enriquecen, en la medida en que nosotros podemos apropiárnoslos, asumirlos y tomarlos como una herramienta que nos da recursos simbólicos. En la medida en que esos grupos exigen de nosotros sumisión y nos anulan, dejan de ser. Sí. Y ya para acabar, voy a explicar solo finalmente tres cuestiones que cierran ya mi exposición y que vincularían con la cuestión directamente de hoy. ¿Cómo liga esto con esta tradición personalista, con el tema de la religión por un lado y con la idea cultural de que no hay texto independiente del contexto? El contexto en este caso es Belo Horizonte hoy y al mismo tiempo Barcelona, porque yo vengo de Barcelona. Y para pensar nuestro contexto quiero hacer primero un homenaje, porque dos de los autores que nos ayudan a pensar en el contexto en el que estamos son dos pensadores brasileños, que son Teodonio dos Santos y Cardoso, que son los primeros que introdujeron la teoría de la periferia y de la semiperiferia, que después desarrollaría Wallerstein muy bien, y que siguen siendo vigentes porque seguimos estando en un sistema organizado en torno a un centro y a una periferia y a unas relaciones de periferia dinámicas, porque Brasil está entrando ahora en la semiperiferia, y España está bajando a la semiperiferia, pero siguen siendo autores muy válidos. En segundo lugar, otros dos autores, y estos además son no solo brasileños, sino, si no me equivoco, mineiros, que nos ayudan a entender el compromiso del pensador con el contexto desde el que piensa y para el que piensa, porque su obra solo es válida si es útil para los demás. Dos autores a los que leo y que me admiro son el padre Lima Vaz y Fray Beto. Son un ejemplo también de compromiso y un ejemplo además para el otro tema de los ponentes de hoy, la dimensión crítica que puede tener la religión, y que no hace falta explicar en Brasil porque es muy conocido, pero sí en otros países donde la religión es más asociada, sobre todo la Iglesia, más asociada a las estructuras de poder. Aquí no hace falta que les diga que la Iglesia también ha tenido esa otra función de crítica del poder, porque hay una larga tradición de Iglesia comprometida con la lucha por la libertad. Y luego, finalmente, para diferenciar el concepto de cultura con civilización, esta idea de civilización burguesa que denunciaba Mounier por oposición a la civilización personalista, esta civilización basada en la acumulación y en la separación de ricos y pobres, fue analizada y criticada hace ya muchos años, en el periodo de Karim, por el otro pensador que es Francisco de Asís, que es uno de los primeros teóricos del cuidado y de la care, que es un tema que ahora está muy de moda por los feministas, pero que ya descubrió Francisco. Y acabaré ya, finalmente, con otra cita de otro brasileño que me gusta también. Nenhuma realidade é assim mesmo, toda a realidade está aí sometida à possibilidade de nossa intervenção nela. Paulo Freire. Obrigado.